Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy. Mi nombre es Ángel Serpa Ponte y hoy nos convoca el tema de la prueba y proceso penal venezolano dentro de la materia de pruebas personales y circunstanciales en el posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Ya esta es la segunda parte de una sesión que hoy 3 de diciembre de 2024 iniciamos abordando la relación entre el llamado triángulo constitucional de la prueba. Decía yo que hay tres normas, ¿verdad? Que yo enarbolo como una especie del triángulo constitucional vinculado a la prueba, que es la llamada, imagínense un triángulo en la cual por un lado tenemos la presunción de inocencia, aquella establecida en el 49 número 2 de la Constitución. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario, es decir, la natural condición de inocente se desvirtúa con prueba. Por cierto que es con prueba y con alegación, porque de nada basta con que tú tengas un cúmulo probatorio importantísimo, abundante, copioso, pero no sepas cómo alegar, no sepas cómo hilvanar esa relación probatoria, con prueba y con alegatos. Pero luego nos preguntamos a quién le corresponde hacer constar esos hechos y circunstancias con prueba. El otro lado del triángulo será el artículo 285, numeral tercero y cuarto de la Constitución, en donde se nos dice que el titular de la acción penal es el fiscal del Ministerio Público, quien le corresponde hacer constar los hechos y circunstancias. Y esa desvirtuación de la natural condición de inocente de alguien a través de la demostración de hechos y circunstancias, tercer lado del triángulo, 49 número 1 de la Constitución, es que es necesario que el cargo de imputación sea puesto en conocimiento a ese imputado. Es decir, el llamado concepto de cargo es lo que se establece en la noción de imputación. La imputación tendría lo que yo llamo las tres I, ¿verdad? Incriminación e intimación. La imputación consiste en incriminación e intimación. Incriminación, señalamiento del hecho y de la calificación jurídica que se le adopta al hecho, y la llamada intimación, el sustento material, el sustento probatorio por la cual se pretende desvirtuar esa natural condición de inocente. Entonces, ese sería, digamos, los tres lados del triángulo constitucional que está vinculado a la prueba. Ahora, ello evidentemente ha de descender en la propia ley adjetiva, en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que yo denomino los bloques probatorios en el Código Orgánico Procesal Penal. Ese Código Orgánico Procesal Penal que está dividido en muchas partes vinculados al tema de la prueba. El primero de esos bloques probatorios, obviamente lo ocupa los artículos que van desde el primero del Código Orgánico Procesal Penal al artículo 20 y 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Esas primeras garantías procesales fundamentales que están en esos veintitantos artículos iniciales del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo podríamos dejar de lado el artículo 8 del Código Orgánico que nos habla de la presunción de inocencia? Por cierto, es un concepto de presunción de inocencia distinto al que establece la propia Constitución en el 49 numeral 2, porque en el 49 numeral 2 se habla de que toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. En cambio, en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal se dice que toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. Por lo tanto, es importante que tanto el aspecto objetivo del delito, es decir, la causación, como el aspecto subjetivo del delito, que es la culpabilidad, como la atribuibilidad del hecho, endilgárselo al procesado, sea pues demostrado con prueba. ¿Cómo dejar de lado, por ejemplo, el artículo 14, la inmediación en el Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido que el juez
va a adquirir el conocimiento, el juez va a estar convencido sobre la base de una relación de inmediación entre la producción probatoria y la presencia del juez en la audiencia. Evidentemente estaríamos hablando del juez de juicio. El convencimiento decisorio se da en una relación de inmediación entre la presencialidad del juez en la audiencia donde se produce, donde se da el desahogo de la prueba, una prueba que ya previamente ha sido ofrecida y que ha sido admitida y que ha sido analizada en sus aspectos formales, idoneidad, pertinencia, necesidad, legalidad, y que ahora va a ser analizada en lo que atañe a su fiabilidad, es decir, la capacidad que tiene la prueba de demostrar un hecho o circunstancia. Bueno, de allí ese artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal. Evidentemente que hay un artículo que es pivotal, que es fundamental, que es el artículo 13, es decir, la verdad material no ha de ser confundida con el concepto de defensa material. La defensa material es la que asume el propio procesado y esa es una defensa que puede ser una defensa frente al proceso, frente a precisiones adjetivas o una defensa que se hace frente a precisiones sustantivas, ¿sí? Frente al propio ley penal. Yo me defiendo afirmando que existe una causa de exclusión de la culpabilidad o yo me defiendo afirmando que nunca previamente me habías imputado antes de la acusación. Entonces, obviamente que esa defensa material puede estar configurada con elementos sustantivos y elementos adjetivos, pero no estoy hablando de la defensa material, estoy hablando de la llamada verdad material. La verdad material esa es la que se reconstruye con pruebas, como lo establece el artículo 13. Es decir, una vez reconstruida con pruebas, esa verdad en la cual el juez no asistió porque no asistió a los hechos, el juez es como una especie de historiador que bajo la parte presentan una pretensión, él va a reconstruir en una sentencia un hecho en el cual él no participó. Y evidentemente, siguiendo el ensayo aquel de Carneluti, el juez y el historiador se comporta, ese juez como un historiador, pero aquí evidentemente no se trata de que el juez quiera hacer una obra historiográfica, se trata de una causa en donde existe pretensiones a los efectos de una decisión, la realización del llamado silogismo decisorio por parte del juez. El juez tiene la premisa mayor, que es la norma, el conocimiento del derecho. Las partes aportan los hechos y aportan las pruebas. Y ese juez realiza la subsunción, subsume los hechos y subsume las pruebas aportadas por las partes en el derecho conocido por el juez. Por lo tanto, en la sentencia de ese juez no basta decir exclusivamente que con respecto a las pruebas se encuentra un hecho efectivamente probado, sino que la consecuencia jurídica de ese hecho probado pues tiene que ser plasmado en la sentencia. No basta decir que la muerte ocurrió por una puñalada trasera, porque entonces nos preguntaríamos, la puñalada trasera está siendo invocada por el fiscal del Ministerio Público como una demostración de un homicidio intencional o inclusive con alevosía. Y más bien lo de la puñalada trasera está siendo manifestado, está siendo argumentado por la defensa como un mecanismo de legítima defensa, afirmando que sí, que le aceptó la puñalada trasera, era porque la persona que resultó muerto iba a decir en ese momento, bueno, déjame sacar del maletín una pistola para matarte, y entonces el otro, viendo ello, no tuvo otra opción, proporcionalidad de los medios, que aceptarle la llamada puñalada trasera. Eso es el hecho que se demuestra con prueba a partir de testigos, pero entonces también ahora le falta el otro resto a la motivación de la sentencia. Ese juez tendría que demostrar cómo la puñalada trasera evidentemente también configuraría una causa de justificación, porque se dan los extremos del artículo 65 del Código Penal en lo que atañe a la legítima defensa, proporcionalidad de los medios, falta de provocación suficiente, agresión injusta, y el hecho de que sea trasera y que no sea a nivel frontal, no desdice la existencia de un mecanismo de defensa. Entonces, la primera labor la realizó las pruebas.
reconstruyendo en el proceso un hecho en el juez no ha formado parte. Y la segunda labor es la llamada consecuencia jurídica que se deriva de esa reconstrucción de los hechos. Entonces es importantísimo en ese primer bloque del Código Orgánico Procesal Penal el tema de la llamada verdad material, que es aquella que se reconstruye con pruebas. Evidentemente que todo el proceso es contradictorio, nos lo está diciendo el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Claro, quien tiene que desvirtuar la natural condición de inocente es el fiscal del Ministerio Público. Al defendible se le permite inclusive hasta mentir, hasta alegar la existencia de causas de justificación. Ahora, quien tendría que decir que no está presente y comprueba la causa de justificación, la causa de exclusión de la culpabilidad, la excusa absolutoria, en fin, aquellos mecanismos que permiten un ejercicio de pleno de la defensa para afirmar una irresponsabilidad penal, es el fiscal del Ministerio Público. Entonces, ese artículo 18 permite hablar de la llamada contradicción, en el sentido que no es que tiene un deber el defendible, el imputado, de afirmar su condición de inocente con prueba. Es un derecho, él se defiende. Y dentro de ese derecho también está la cuestión probatoria, lo cual establece el numeral primero del artículo 49 de la Constitución. Será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Es decir, obtenida, por ejemplo, en violación del llamado derecho a la defensa, obtenida en violación del llamado juez natural, si es una prueba que ha de ser obtenida en una audiencia por parte de un juez determinado y no se ha hecho esa obtención probatoria ante el juez natural, conforme con la ley. Por ejemplo, no vayan a creer ustedes que, como se dice, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Se trata exclusivamente de violación del derecho a la defensa, sino cualquiera de los numerales que dentro del artículo 49 está vinculado a el debido proceso, o inclusive otros artículos de la Constitución, los que yo denomino el debido proceso extensivo, que son otras normas distintas al artículo 49 que tienen una vinculación con respecto al proceso. ¿Cómo pudiéramos dejar de lado el artículo 24 de la Constitución, el llamado indubio pro reo? Entonces, la aplicación de la norma mucho más favorable, tanto desde el punto de vista sustantivo, como desde el punto de vista adjetivo, como desde el punto de vista del ofrecimiento probatorio. Nota esto último. El artículo 24 de la Constitución te dice que la norma que se aplica es la norma que está vigente al momento de la comisión del hecho, el llamado tempus comissi delicti, que viene de un principio general mucho más amplio, que es el denominado tempus regit actum. Pero también nos habla que en todo caso, si existe una norma posterior que sea mucho más favorable al reo, esa es la que se debe aplicar. Cuando se cometió el hecho, el hecho estaba descrito con una pena de 3 años, pero después fue modificado la ley y se establece una pena de 2 años o de 1 año. Bueno, habrá que aplicarse la norma posterior por ser mucho más favorable al procesado. Pero no solamente es que me habla de ley sustantiva, sino que me habla de ley adjetiva, el artículo 24 de la Constitución, y nos dice la ley que se aplica es la ley que esté vigente al momento de la realización del acto procesal. Entonces, tantos actos procesales que están descritos en ese Código Orgánico Procesal Penal: presentación de la acusación, presentación del escrito de excepciones, pronunciamiento de la sentencia, tantos actos procesales. Fíjense que fundamentalmente es importante en el caso del proceso penal venezolano, porque desde 1998 hasta esta fecha que estamos hablando, en diciembre de 2024, han existido 8 o 9 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, y cuando pareciera que nos encontramos en una consolidación del conocimiento, más bien lo que existe es una obsolescencia del conocimiento, porque se ha desvirtuado, porque se ha derogado tantas veces ese Código Orgánico Procesal Penal en tan poco tiempo.
Parece que existe una especie de matrimonio mal avenido entre la comunidad venezolana y el sistema acusatorio del Código Orgánico Procesal Penal. Aquel código originario del 23 de enero del año 1998, bueno, fue reformado en el año 2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2012, 2021. Tenemos el vigente Código Orgánico de septiembre de 2021 con importantes reformas. Entonces, volviendo al artículo 24 de la Constitución, se dice que cuál es la ley adjetiva que se aplica. Es la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal. Ese acto procesal va a ser interpretado por la ley que está vigente al momento en que se efectúa el acto procesal. Pero el pero siempre viene en el artículo 24, a menos que una ley anterior o posterior sea mucho más favorable para el reo. Y por lo tanto tendríamos que analizar si ese acto procesal aplicamos una ley inclusive derogada, la del momento del hecho, o una ley posterior, que es el momento en que se va a sentenciar. Recuerden ustedes que existe lo que se denomina la extraactividad de la ley en problemas de sucesiones de leyes en el tiempo. No había tal problema si la ley A, la ley B, la ley C, la ley del hecho, la ley del proceso y la ley de la sentencia fuese exactamente la misma. No hubiese ninguna reforma. El problema hay cuando existen sucesiones de leyes en el tiempo y las leyes cambian, como el ejemplo del Código Orgánico Procesal Penal. No lo hay con respecto al Código Penal, por ejemplo, que tenemos el Código de 2005, ¿verdad? Hasta ahora por lo menos se ha mantenido 20, 21 años dicho Código Penal, pero en lo que se refiere al Código Orgánico Procesal Penal, tantas reformas que permiten indicar cuál es la que más beneficia al reo si ese reo no ha terminado de ser sentenciado a partir de un hecho donde estaba vigente el código original. Entonces dice, de nuevo repito la norma, que se aplica la ley de la realización del acto procesal, a menos que una ley anterior o una ley posterior sea mucho más beneficiosa. Pero lo que nos está ocupando en este curso es el tema de la prueba. ¿Y cómo será de importante el tema de la prueba? Que la propia Constitución, en ese artículo 24, también establece una especie de indubio pro reo en materia de prueba, en el sentido de que la ley que se aplica es la ley que está vigente al momento del ofrecimiento de la prueba. Es decir, que todo lo que está vinculado a la prueba se va a aplicar la ley que está vigente al momento en que se ofreció la prueba. Aquí esto nos conlleva a un problema y lo vamos a analizar en estas clases iniciales de nuestro curso, que no existe una sola oportunidad de ofrecimiento probatorio en el proceso penal venezolano. Es decir, no existe solamente la oportunidad de la acusación, sino que existe la oportunidad de la acusación pública, artículo 308, pero también existe la posibilidad del ofrecimiento probatorio a través de la llamada acusación particular propia, artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también existe la posibilidad del ofrecimiento probatorio a través de la llamada prueba nueva, artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Pasada la audiencia preliminar, todavía existen otras posibilidades de ofrecimiento probatorio, la llamada prueba complementaria, artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, pero también en el propio desarrollo, en el propio fragor del juicio oral y público, tendremos la oportunidad de la reapertura del lapso probatorio por la advertencia del cambio de calificación, artículo 333, o por la ampliación de la acusación, artículo 334 del Código Orgánico, pero también los nuevos hechos que conducirán o que deben ser probados con pruebas nuevas, artículo 342 del Código Orgánico. Entonces, claro, la Constitución establece en el numeral primero que hay una oportunidad de ofrecimiento probatorio, pero no es uno solo, son muchos, y por lo tanto tendríamos que decir, bueno, ¿cuál es el momento del ofrecimiento probatorio? ¿O fue con la acusación o fue con los otros actos procesales posteriores? En todo caso, la respuesta es, se toma en cuenta la ley que regula el momento del ofrecimiento
de la prueba, bien sea en la acusación pública o bien sea en la acusación particular propia, etcétera. Pero el pero siempre está presente en ese artículo 24 de la Constitución, a menos que exista una ley anterior o posterior mucho más beneficiosa. Bueno, esto nos remonta al tema de lo que se denominan los sistemas apreciativos de la prueba, y que fundamentalmente los sistemas apreciativos de la prueba son tres: la llamada libre convicción razonada, el sistema que está vinculado a un quehacer por parte de un jurado. El jurado decide con, con las pruebas de auto o aún contra las pruebas de auto el tema de las presunciones, por ejemplo, presunciones juris tanto, presunción juris de jure. Ese sistema se abolió en el ámbito del proceso penal venezolano, estuvo presente en las primeras reformas o el código originario y en la primera reforma, pero fue cambiada en la reforma de noviembre del año 2001 y se estableció el sistema de la llamada sana crítica, que es el otro sistema apreciativo de la prueba. Entonces, el artículo 22, y entonces aquí también ocupo una norma importante, me ocupo una norma importantísima dentro de ese primer bloque de normas vinculadas a la prueba en el Código Orgánico Procesal Penal, que es el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, lo llamado los dos paticos, pues, en el sentido de que la prueba será apreciada por sana crítica utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Por cierto, que no vayan a entender a ustedes, y esto lo repito, lo reitero en cada uno de mis cursos, que la sana crítica es la exigencia de motivación de la sentencia por parte del juez. No, el juez está obligado a motivar la sentencia aun cuando haya adoptado la libre convicción o la tarifa legal, que es el otro sistema apreciativo de la prueba, que es el que regulaba el Código de Enjuiciamiento Criminal hasta el 23, hasta mediados de julio del año 1999. Entonces, en la sala crítica no es más, y por favor, ya que estamos en un curso de prueba y quiero que lo entiendan así, yo quiero que se saquen de la idea que la sala crítica es que el juez tiene que motivar la sentencia. Eso se le exige al juez, de nuevo, repito, aun cuando esté bajo un sistema apreciativo de la prueba, de la tarifa legal o de la libre comisión razonada. La sala crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Eso es lo que es la sana crítica. No será que el juez hay que llevarlo a un médico para saber si está sano, que le hagan el perfil 20, o será criticar por criticar. No, es la posibilidad, de nuevo repito, que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Ahora, ese cuestionamiento no puede ser un cuestionamiento deportivo, un cuestionamiento baladí, un cuestionamiento superficial. Tiene que ser en primer lugar sobre la base de los ejercicios, del ejercicio del ofrecimiento probatorio y de la defensa frente a la prueba, de parte de las partes, perdonen la cacofonía, es decir, aquella que haya realizado la parte en el desarrollo del juicio oral y público, que esté afirmando la capacidad demostrativa de la prueba o negando la capacidad demostrativa de la prueba, de allí el juez va a derivar esa potestad que tiene de cuestionar esa capacidad demostrativa de la prueba. Y lo hará utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, que son los instrumentos de la sana crítica. Es decir, ante la pregunta de qué es sana crítica, no me vengas a decir solamente es el sistema apreciativo de la prueba que utiliza la lógica, la experiencia y la ciencia. Tendrías que decirme, es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Estoy afirmando, estoy sustentándome en la tesis de Couture, ¿verdad? En su famoso un manualito, un libro pequeño, pero importante, que se denomina así, que se denomina la sana crítica. Entonces, eh, por ejemplo, viene y se le pregunta
a la madre del imputado que la llevaron a declarar en el juicio oral y público. Señora, usted no está obligada a declarar, usted la protege el precepto constitucional presente en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. No es que yo quiero declarar porque yo quiero decir la verdad, yo quiero afirmar lo que ocurrió con respecto al hecho. Bueno, señora, ¿y usted desde hace qué tiempo usted vive con su hijo? No, ese desgraciado a mí me abandonó, me puso a pasar trabajo, yo tengo el peor concepto de él. Bueno, se cae un poco la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba. Por ejemplo, cuando el experto no logra expresar en el juicio oral y público de dónde se deriva el conocimiento científico que plasmó dentro de una conclusión por escrito. Ya en el semestre pasado vimos el tema de las pruebas documentales y técnicas, donde veíamos la experticia. Entonces, esa posibilidad del cuestionamiento tiene que ser comedida por parte del juez sobre la base del uso de la lógica, la experiencia y la ciencia. La ciencia que fundamentalmente se le destaca a la experticia como prueba científica. Bueno, y el otro sistema apreciativo de la prueba, porque llevamos dos, llevamos el de la libre convicción razonada y el de la sana crítica. El otro, decía yo, que era el que estuvo vigente en el Código de Enjuiciamiento Criminal hasta mediados del año 1999. Es decir, aquel que hablaba de una tarifa legal de la prueba, es decir, la prueba, había un elenco de pruebas, había una especie de catálogo de pruebas. Yo quería demostrar si yo pudiera demostrar un hecho con una confesión, y yo vulgarmente pelaba por el código de enjuiciamiento criminal y allí conseguía la acusación, entonces la confesión. Entonces la confesión hacía plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. No solamente que el elenco, el catálogo de pruebas estaba allí descrito, sino cómo se iba a apreciar la prueba. Y yo decía, bueno, yo quiero demostrar un hecho a partir de testigos. Quisiera saber si los testigos son también fuente de pruebas, si están ubicados como sujetos de prueba, y ubicaba allí en un catálogo, en una ley, en un artículo del Código de Enjuiciamiento Criminal, los testigos como prueba, y se me decía cómo demostraban los testigos. Dos testigos hábiles y contestes me hacen plena prueba. Y yo me preguntaba, los indicios, la llamada prueba indirecta, que eso ya lo abordamos en el semestre pasado. Y entonces me decía, los indicios tienen que ser plurales, tienen que ser más de uno. Entonces, un indicio más una experticia me hacía plena prueba. Entonces, ese es el tercer sistema apreciativo de la prueba. Entonces, fíjate que eso lo plasma no el artículo 49 de la Constitución, sino el artículo 24. Por eso es que yo digo que conforme al 49 numeral 1, que dice será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso, no es solamente invocar la norma, el numeral del artículo 49 de la Constitución, sino otros artículos de la Constitución que están vinculados al proceso, entre ellos, de nuevo repito, el artículo 24 de la Constitución. Entonces, bueno, ese primer bloque del Código Orgánico Procesal Penal, que va desde el artículo primero al artículo 23, ¿verdad? El 23 tiene que ver con respecto a el procesamiento de la denuncia por parte de la víctima. A ello se una un segundo bloque probatorio en el Código Orgánico Procesal Penal. Ese segundo bloque probatorio va desde el artículo 181, ¿verdad? Al artículo 228 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese es el segundo bloque probatorio que incluye lo que se denomina la llamada obtención de la prueba en el proceso, no su ofrecimiento, la llamada obtención, cómo se obtiene la prueba en el proceso penal venezolano. Y ese segundo bloque es importantísimo, porque ese segundo bloque establece principios tales como el principio de licitud probatoria, ¿verdad? El principio de licitud probatoria en el artículo 181, no podrá ser aceptada una prueba obtenida con violación, con
con indebida intromisión en la intimidad, con tortura, con coacción, con procedimientos ilegales, con procedimientos inconstitucionales, aproximadamente unas 16 hipótesis que están presentes en ese artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada licitud probatoria. Pero a esa licitud le sigue el sistema de libertad, el sistema de libertad probatoria, aquello de que puede ser probado todo con todo, puede ser probado todo con todo, pero la incorporación de la prueba en ese proceso sí tiene que ser atendiendo a pautas de ley. Yo puedo probar con la declaración de un menor de 15 años un homicidio. Yo podría probar con la declaración de un médico una causa de la muerte sin que fuese el médico forense. Yo pudiera probarlo. Pero eso sí, la incorporación de esa prueba atendiendo un principio legal. Fíjate cómo hay una correlación entre el artículo 181, 182 y 183 del Código Orgánico Procesal Penal. El 181, que nos habla de la llamada licitud probatoria, no puede ser con tortura, engaño. Por cierto, que la primera de las hipótesis de la licitud probatoria está en la propia Constitución, en el que te he mencionado con anterioridad, 49 numeral 1. No podrá obtenerse una prueba en violación al debido proceso. Y luego nos lleva el código al artículo 182, donde se nos habla de libertad, la libertad probatoria. Puedo probar todo con todo, pero eso sí, la incorporación de una prueba tiene que ser atendiendo a una pauta de ley, y esa pauta de ley nos las está diciendo el principio de licitud probatoria, perdón, el principio de legalidad, el principio de legalidad probatoria del artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. El de licitud es del 181, el de libertad y todas son con L, y el de libertad en el artículo 182, y el principio de legalidad probatoria, el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que todo el quehacer probatorio, todo lo que está vinculado a la prueba, tiene que ser atendiendo a un principio de legalidad. Por ejemplo, la acusación debe contener un capítulo vinculado a la prueba. La acusación particular propia también debe contener un capítulo vinculado a la prueba, porque de no haberlo, si ese acusador particular fuese un querellante, bueno, se da el desistimiento de la querella, porque no se ha ofertado prueba en la acusación particular propia. Entonces, ese segundo bloque probatorio que yo mencionaba, que va del artículo 181 aproximadamente el artículo 228 del Código Orgánico Procesal Penal, refiere al tema de la llamada obtención probatoria. Ahí tú podrás ver en el artículo 184 el tema de las estipulaciones probatorias, en el sentido de que las partes pueden decidir no probar un determinado hecho porque están de acuerdo con respecto al hecho. Entonces, en realidad, lo que se está estipulando es sobre el hecho, no se está estipulando es sobre la prueba. Estamos de acuerdo con que el hecho ocurrió. Si Pedro mató a Juan, pero tú dices que fue un homicidio intencional y yo digo que fue una legítima defensa. Por lo tanto, si tenemos problemas para encontrar la autopsia, no es necesaria la autopsia porque ambos estamos de acuerdo con que Pedro mató a Juan. Bueno, allí en el recorrido de ese segundo bloque, ahí nos vamos a encontrar con las inspecciones, y allí evidentemente el tema que nos ocupa, el tema, porque tampoco el Código Orgánico establece un régimen de prueba como muy amplio, porque total, si está abordando que se puede probar todo con todo, en libertad probatoria no tendría que ser muy puntillista, muy exhaustivo en materia del régimen de prueba, pero allí sí está presente, por ejemplo, el tema del testimonio, ¿verdad? En ese segundo bloque del Código Orgánico Procesal Penal, así como en normas aisladas está el tema de la confesión, por ejemplo, en el artículo 375 del Código Orgánico, cuando nos habla de la admisión de los hechos, pero también en la circunstancia de que no niega el Código Orgánico la propia confesión, es decir, asumiendo
el precepto constitucional que está dentro del artículo 49, numeral 5 de la Constitución, en la cual no es que se niega la confesión, sino que se dice que será nula aquella declaración obtenida con coacción, con violencia, o aquella donde se haya impuesto a que declaren los familiares dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con respecto al procesado, no negando la existencia de la confesión siempre que sea sin violencia y sin coacción. Bueno, también hay otras pautas constitucionales, hay otras pautas procesales vinculados al tema de la prueba, como por ejemplo el artículo 289, la llamada prueba anticipada, ¿por qué no hablar del artículo 292 vinculado al llamado mandato de conducción? En fin, y el tercer bloque vinculado al quehacer probatorio dentro del Código Orgánico Procesal Penal va del artículo 315 a aproximadamente el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la llamada producción probatoria en el juicio oral y público. Entonces, ese segundo bloque del Código Orgánico que se menciona, el tema de la prueba, es cómo se produce, cómo se evacúa, cómo se desahoga la prueba en el propio juicio oral y público. Entonces allí vas a encontrar el tema de la inmediación, el tema de la concentración, el tema de la publicidad, inclusive el tema de la llamada prueba complementaria, aquella que se conoce después de la audiencia preliminar y que en ocasión del juicio oral y público puede ser ofertada, aquello les mencionaba yo con anterioridad, la reapertura de todo el lapso probatorio con la llamada advertencia de cambio de calificación, artículo 333, la ampliación de la acusación, artículo 334, es decir, que hacer es vinculado a la prueba en el propio desarrollo del juicio oral y público. Entonces, en conclusión, el Código Orgánico Procesal Penal tiene tres bloques vinculados a la prueba, que el originario, que va del artículo 1 al artículo 23, que son las garantías procesales fundamentales, que el segundo bloque, que va del artículo 181 al artículo 228 del Código Orgánico, que es el mecanismo de obtención de la prueba, y aquel tercer bloque que va del artículo 315 y siguiente al artículo 349, que aborda el tema de la producción probatoria en el juicio oral y público, sobre la cual mucho tendremos que ver en el desarrollo de esta asignatura. Bueno, voy a dejarlo hasta acá porque se incorpora un tema nuevo, me voy a quedar un poco corto en la explicación, habida cuenta el poco tiempo que nos queda. Entonces, hasta el próximo martes. Gracias.